¿Cómo se conecta Grey's Anatomy, El Conde del Guácharo, Orange is the New Black, Narcos de Netflix y La Leyenda del Silbón? Y la respuesta es la persona que tienes al frente, mi amigo, actor, director, no es actor, pero es director, escritor, productor, alto pana, venezolano, Diego Velasco. Chamo, ¿cómo estás, brother? Bien, brother. Hola a todos. Gracias por invitarme aquí. Qué buena presentación. Y yo no había atado cabos de todas esas conexiones que estaban ahí y yo no lo tenía presente. Les prometo que a lo largo de toda la entrevista y toda esta conversación vamos a atar todos los cabos porque todo está unido. Y para mí yo estaba pensando en ti hoy, en esto de todas esas cosas, y aparte de que eres muy talentoso, es el poder que tienes tú de atraer talento del grande y del bueno a tus proyectos independientes, que uno no cuenta con un super budget. Y tú lograste atraer a toda esa gente a un solo proyecto que se filmó no en Estados Unidos, y no es fácil. No es Cuéntanos un fácil. poquito de eso. Es, Alguien me había dicho que como que los directores son los capitanes de barco, ¿no? Entonces, ese barco, a la final, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere em, ir a nuevos sitios y simplemente el reto es que confíen que se van a montar en el barco y que la van a pasar bien contigo. Entonces creo que el reto ahí es prometerles un viaje que no saben a dónde van a llegar, pero que el destino también es parte del viaje y ir sumando fuerzas poco a poco. Toma tiempo. O sea, por lo menos con The Claro. Whistler, yo empecé este proyecto hace 15 años, cuando mi amigo Nacho Palacio, que yo estábamos trabajando en Planeta de 6, me había echado el pitch de mientras más lejos lo escucha, más cerca está. Y yo pensando que, buenísimo, después de haber terminado la hora cero, listo, ya tengo el gancho para la próxima. Y nunca, lo que aprendí es que lo que parece fácil, nunca es fácil. Vamos a poner en contexto a la gente porque dijiste un montón de cosas muy interesantes. Primero, Whistler. Esa es la película que acabaste de sacar hace poco. Es una película sobre la leyenda del Silbón. ¿Y qué son los otros dos proyectos? La Hora Cero. Vamos a empezar por La Hora Cero y te voy a hacer una pregunta directa al Silbón. La Hora Cero es tu primera película. Fue un largo que filmaste en Venezuela que rompió todos los récords de taquilla en su momento. Donde hiciste algo súper valiente, que fue que contrataste actores que vivían en el mismo barrio, que no eran realmente actores, pero los manejaste. ¿Hiciste eso en El Silbón también, en esta película de Whistler también, o no? Aquí fueron todos actores contratados. ¿Cómo fue esa dinámica? Con La Hora Cero, como fue la primera película, uno con la primera película es un poquito naif y uno cree que se las sabe todas, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba con La Hora Cero es que me tenía que creer a ese personaje, el personaje de La Parca, que en el guión se llamaba El Tigre, porque cada vez que mataba a una persona se tatuaba el nombre, entonces, ¿quién tiene más rayas que un tigre, no? Y eh, tengo la dicha de tener muchos amigos actores que son muy buenos actores, pero mi problema es que siempre veía al actor, no veía al personaje. Entonces la directora de casting, Mireya Guaripa, me presentó a esta persona de que era un rapero que se enfocaba en underground y cuando lo conocí, el tipo tenía una vaina, una presencia de que no hablaba mucho y Mm, como que te analizaba y dije, coño, aquí es la primera vez que sentí una fuerza ahí que después dije, ok, el rey no actúa como un rey, sino su corte lo hace ver como rey. mm. Entonces, a través de él, una vez teniendo a la parca, empecé a juntarlo con personas para que pudieran distinguirse, y eso lo aprendí mucho como de una película como Goodfellas. Ok. El personaje de Ray Liotta te logra empatía con la audiencia porque tienes de un lado a Joe Pesci, que es un loco, y tienes del Mm, otro lado a Robert De Niro, que da miedo. Entonces, subliminalmente tú te enfocas con la persona más centrada. Entonces yo necesitaba poner a pura gente medio loquita o gente que era traicionera alrededor de la parca para que tú te identificaras con él, ¿no? ok. Con The Whistler ocurre una cosa distinta, donde el reto de las películas de horror es que la protagonista, muchas de las películas de horrores, la gente le gusta, por alguna razón, son muchas mujeres que ven las películas. Entonces, tiene que sentirse identificadas con la protagonista. Entonces, tiene que ser bonita, pero no puede estar buenota. Entonces, puede estar bonita para que ella se identifique y para que la pareja, la persona diga, ay, quiero ver esta película, vente conmigo que me da miedo ir sola.
ve la actriz, bueno, Diane Guerrero, no, sí, está chévere, vamos pues. Pero si se pone demasiado tipo Megan Fox, la gente dice, ay, no me la creo, ¿no? Entonces, Mm, ese reto de tener al protagonista donde es bonita, es inteligente, da fuerza, la quieres ver, es difícil de castear. Y por eso es que las claro. películas más taquilleras de las películas de horror siempre tienen una protagonista mujer Ujú, y la vaina funciona. Entonces, al conseguir a Diane Guerrero, que la conocíamos a través de Orange y que la co-guionista Carolina Pais, que también es mi esposa, la conocía y se confiaban mucho y entonces a la final el actor quiere actuar, pero ok, volviendo un poquito lo que estábamos hablando del barco, les da miedo, ¿sabes? Porque una vez que tú actúas enfrente de la cámara, eso queda por siempre. Entonces, ¿cómo haces para ganarte la confianza del actor de que pueda bajar las defensas, estar en el ujú, momento y abrirse y confiar en ti de que no va a hacer quedar como ridículo, ¿no? Y ahí ayuda que Diane era amiga de Carolina. claro. Entonces ya teniendo Diane y por otro lado a Juan Pablo Raba, lo conozco hace mucho, mucho tiempo, éramos amigos, soy gran fan de su trabajo y esta fue como la primera vez que dije, bueno, Raba, ¿quieres echarle pichón? Y él así fue por mensaje de texto y me llamó, dale, ¿quieres hacerla? Vamos a hacerla ahora, cero casting ni nada, como pum, de una, porque yo sabía Claro. que es un duro. Igual, para los actores que los llames directamente, a ofrecerle un personaje directo sin hacer casting, a ellos les da la confianza de que, wow, me quieren a mí, no es que Ujú, tengo que ganarme la cosa y entra el claro. síndrome de impostor. Entonces fue muy chévere porque al montarse ellos dos, ya teníamos como que la pareja, ¿no? Entonces, bueno, a Laureano, que trabaja conmigo en la hora cero, siempre el personaje de Laureano lo escribí pensando en él Ok, y como ya yo sabía que le iba a reventar, pues. Y los otros personajes eran personajes que fuimos consiguiendo a través de la directora de casting, la ok. chama que hace la hija de Laureano, que es el personaje Gracie. Uf, Es una chamba venezolana que, como muchos venezolanos, tuvo que irse de Venezuela y vivía en Cali, Colombia, y hizo el casting, ella estando en Los Ángeles y yo estando en Cali, Colombia. no. O sea, la ironía. Claro, Em, porque tú vives en Los Ángeles, para los que no saben, tú vives en Los Ángeles, te fuiste a Colombia para encontrar una chama en Los Ángeles que vive. Sí, exacto. Yo no la había, exactamente, no la había conocido nunca en Los Ángeles, Ajá, seguro que se le hubiera conocido, de uno le hubiera dado el sí. personaje. Pero ella se entregó mucho, ella hizo toda la investigación, o sea, hizo un trabajo espectacular. Te voy a decir, o sea, porque lo que voy a decir, teniendo a Pablo Raba, que estuvo en Narcos, uno de los Ujú. papeles más importantes de Narcos, porque era él mano derecha de Pablo Escobar, Narcos. O sea, no hay que hablar más de Pablo Raba porque es un actorazo. Sí, Ella, Orange the New Black. Ahí ya estamos conectando dos de las cosas que hice en la intro. Pero a mí, ella, esa chama, me voló la cabeza. Yo veía la actuación de ella y decía, primero que no sentía que estaba actuando, lo sentía en el papel. Y yo decía, ¿quién es esta niña? ¿De dónde la sacaron? Y tiene muy pocas escenas en sí, contexto. Pero para mí, o sea, lo que ella dejó en pantalla fue brutal, brutal, brutal y es un personaje clave. sí. Y es su primera película, nunca había actuado en una película, había Wow, hecho puros cortometrajes. Yo creo que es una diferencia también de que uno sentía como que el compromiso de querer claro. hacer las cosas venezolanas bien hechas, el acento, Ujú, hacerlo todo bien. Por otro lado, ella es bailarina. Entonces, al tener ese claro. movimiento corporal con todas las cosas, te lo crees cuando ves las ceremonias de María Leonza y las ceremonias de posesión, o sea, lo maneja muy, muy bien. Eso es lo otro que yo Y, te quería. Perdón, dale, sigue. no, y que nada, tiene un talento para perderse y es impresionante porque cuando tú hablas con ella es como que otra persona totalmente distinta, es como, wow. No, eso es lo que te iba a preguntar, porque en la película hay muchos lugares donde ella hace unas contorsiones muy fuertes y yo me quedé pensando, ¿la castearon por eso? ¿Es así? ¿Es un doble? ¿Qué es? ¿No es? Entonces, cuéntame un poquito de eso, pero también quiero hacerte una pregunta porque hablaste de los rituales, que para mí fue una de las causas que más se sintió muy verídico. Y quería preguntarte a ti primero,
los rituales, ¿son cosas que ustedes hicieron research y las metieron? ¿Son cosas que se inventaron? ¿Quién trajo los...? Háblame un poquito de toda esa parte de los rituales que metieron en la película, porque para mí eso es el ancla, porque se Sí, sentía muy real. es que en las otras versiones del guión era el espíritu, era como que hicimos una versión donde era un espíritu invisible que no lo veías Ujú, y hicimos otra versión donde poseía el cuerpo de otra persona. Entonces era como que era una versión del monstruo tal cual como la leyenda venezolana, el tipo con el ujú, sombrero y el saco de huesos. Y a mí lo que me pasaba es que me cuesta creer eso. Entonces, partiendo de la religión de María Leonza, que es que ellos no creen en un cielo y la tierra, sino creen que los espíritus viven aquí entre los vivos. Y ok, así como puedes llamar a un espíritu para protegerte de algo que vas a hacer malo, que llamas a un santo malandro, o llamas a José Gorrinones para curarte, o llamas al cacique Huacaipuro para hacer otra cosa. Me encantó de que ellos tienen una corte organizada y me encantó que es una religión que es contemporánea en el sentido que va cambiando a medida que la población va cambiando. Entonces, ok, bueno, esa puerta de que abres un espíritu que venga y empecé a investigar en YouTube viendo la ceremonia de María Leonza en Sorte y viendo lo que, como la gente cambiaba cuando les entraba el espíritu, el espíritu. sea lo que sea que tú creas, que cuando entra en un trance son otra persona distinta a los que están antes Sí. del trance. Dije, bueno, este es mi vehículo de que alguien que abre esa puerta. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que es una religión que lleva muchos años, Ujú, que Pérez Jiménez puso la estatua de María Leonza en los años 50, ya me dice, mira, esto es parte de la cultura, entonces yo no quería digamos, in- representarlos de una manera que no fuera auténtica porque no claro, quiero ofender a la gente que para ellos esto es su vida. Entonces, claro, ahí empezó una investigación muy profunda y me di cuenta que no hay muchos libros, que no hay muchas cosas, vi muchos documentales y a la final tuve que buscar gente que son devotas de María Leonza y ellos son las personas que me ayudaron a guiar la ceremonia. O sea, las personas que está cantando y las claro, personas que tocan los tambores, todos los altares, todo está hecho exactamente como lo hace la gente en la vida real, porque yo no quería ofender a nadie y claro, quería, obvio. y además de que como es la primera vez que la cultura María se queda representada, dije, bueno, hoy en día todo el mundo cuando busca referencias lo busca en internet y busca películas, entonces bueno, quiero que esta referencia esté bien hecha. Que ojo, si me hubiera ido más para el lado, ¿sabes? Como morboso así de que era gente fea y era como que súper mal aspecto y era como que creando como que el vudú y la santería, lo que hacen las películas Sí, gringas. Honestamente, creo que me hubiera ido mejor en la sección de horror porque hubiera dado más miedo, pero no me hubiera sentido cómodo sabiendo que el día de mañana claro. me iban a montar un trabajo por algo malo que hice. O sea que, no, es que no quiero decir esta parte, pero quiero saber yo porque me da curiosidad y si no me lo puedes decir después, pero hay una parte que es la parte, que lo repiten varias veces, eso se hace. Sí, sí, sí. O sea, Ah, dependiendo, porque hay distintas culturas, por lo menos en la corte india hay gente que llama al espíritu Huacaipuro o hay distintos indios que llaman. Y ujú, entonces, esas personas, para su forma de llamarlo, es caminan sobre vidrios. Otras ok, personas caminan sobre fuego. En la corte vikinga se cortan. Entonces, ok, otras cortes tienen otras cosas. Entonces, dependiendo de la corte, del espíritu que tú quieras llamar, hay una manera en la ceremonia de llamar a ese espíritu, ¿no? ok, Entonces, yo simplemente me fui por la parte más visual que yo sentía que claro, no había visto antes y tomé un poco harto de la corte vikinga, que es la parte que donde ellos se cortan y claro, claro. pero es así, o sea, mucho es Perdona mi de ignorancia, ¿qué es la corte vikinga? es que son las cosas que son muy interesantes de esta religión, pero en los años 70 hubo una serie de televisión de cosas vikingas que pasaron en RCTV, Radio Caracas Televisión, y por Ajá, alguna razón esos vikingos entraron en la cultura popular de Marilionza y hay ciertas personas que llaman a espíritus vikingos, Eric el wow, vikingo y estas no, otras más, cosas. Sí, hay una fascinación interesante de que distintas cortes y la corte ok, vikinga se corta, usan cuchillos, usan espadas, usan como que... claro, Y entonces te entra un espíritu vikingo y ese espíritu vikingo
te permite comunicarte con la gente que Claro, quiere tener información del más allá. claro, esa parte yo nunca lo había visto o sea, a mí lo que me gustó, entre muchas cosas de la película, es la originalidad esa de todo se sentía verídico, pero habían cosas que yo nunca había visto, pero se sentían verídicas. Y por eso me quedó la curiosidad. Siento que se puede hacer un documental de todo lo que estamos hablando y va a ser tan interesante como todo. Hay Pero muchos dijiste, documentales de eso. O sea, si te metes en sí, YouTube y ves allá seguro María Leonza, vas a ver no, pero unas yo cosas quiero el tuyo. impresionantes. Yo quiero el documental, claro, yo confío en tu voz. O sea, yo confío en tu voz y de tu forma de contar cuentos, eso es a lo que me refiero. Que me trae a la próxima pregunta, porque dijiste algo importante de el género de horror. Yo no soy una persona que le gustan las películas de horror. O sea, las puedo ver, pero no me atraen porque me parece todo whatever. Y me demoró ver tu película porque no me gusta ver eso. Pero mientras que yo la veía, decía, esto no es una película de horror simplemente. Acá hay un trasfondo, hay un cuento, hay storytelling. Estás dándome algo que yo no sabía al principio. Y justamente ayer estaba viendo Bill Maher y él dice que lo más importante de una película es el final. Y es Ujú. verdad. Es verdad. Y para mí, cuando llegamos al final de la película, lo cerraste de una manera que yo dije, valió la pena estar acá por 90 minutos sufriendo de que todo lo que estoy viendo visualmente, porque el cuento termina en algo que vale la pena, que tiene un mensaje, y por eso, o sea, puede ser que sea una película de horror, pero yo no la veo como una película de horror y creo que al decir esto vas a expandir tu audiencia. De hecho, vayan a verla porque la pueden alquilar ya toda la gente que está en Estados Unidos. Tú nos dirás después cómo es el rollo, pero vayan a verla porque vale la pena, porque van a aprender muchas cosas y van a ver un lado de Venezuela que yo no conocía. Sí, por ese lado de Venezuela, como esta película, como lo dije antes, llevaba 14 años haciéndola y ahora me doy cuenta Ujú, por qué no se había podido hacer antes, porque antes yo luchaba de cómo puedo justificar la parte de inglés a la parte de español. Y ujú, hoy en día tanta gente ha salido de Venezuela y ha regresado que ya es muy factible que mucha gente en el interior del país claro. hable inglés. Y la trama central de la inmigración, a la gente que Ujú, se quedó, la gente que se fue y no regresó, la gente que está tratando de irse, es algo que está dentro de la película y que refleja la cultura venezolana de ahora, del ujú, 2020, que en 20 años, en 2040, ya no va a ser sí, pertinente, pero yo quería serle fiel y como que todo se juntó para que dentro de este contexto de horror, que más que todo es un ujú. thriller, no es tanto horror porque no es así Es como un thrill. horror, es más thriller. Siento que todo se unió para tener esa función y como contar esta historia en este momento. Claro. Y ahí voy a tocar el próximo punto que es el guión. Yo leí una de las primeras versiones. Me acuerdo perfecto, estaba manejando de Seattle a San Francisco porque me estaba mudando, me lo mandaste o una de las dos. No, ya me he mudado tantas veces que ya no me recuerdo. Y estaba en Stanford, en el parque de Stanford, bajo un arbolito, con mi iPad, leyéndome el guión de El Silbón hace, estamos hablando 10 15 años, o sea, fue hace Sí, burda. En el guión no solo lo escribes tú, lo escribe tu esposa, que como dije, que es para los que vieron el intro y todavía están acá, era escritora de Grey's Anatomy, fue head writer de Orange is the New Black, tremenda escritora. Tú estás ahí escribiendo, que también eres escritor, y Pipe Orozco es el tercero o es el hermano de él. Esteban Orozco y bueno, y Nacho Palacio, que fue el que hizo la primera versión también y trabajó conmigo varias versiones, así que sí. Pero háblanos un poquito de esa persistencia de esperar 15 años para ver tu sueño realizado, porque llevas 15 años esperando. Porque cuando yo hice La Hora Cero, fue difícil la distribución. Entonces fue raro que la película fue un batacazo en Venezuela Ujú, y luego no podía venderla fuera de Venezuela. Entonces era como, hoy en día si hubiera hecho La Hora Cero creo que se vendería más fácil porque ha salido muchos venezolanos. Pero en ese momento lo que yo aprendí es que la gente que le gusta cine acción no le gusta leer subtítulos. Y la gente que le ujú, gusta subtítulos no le gusta cine acción. Entonces era muy difícil. Entonces alguien me dijo, no, las películas que viajan muy bien fuera de fronteras son historias de horror. Mientras más auténticas, más chances tienes de distribuirlas. Entonces yo me fui sabiendo de que, bueno, va a ser 3 años, 4 años, 5 años de mi vida, quiero que valga la pena para poder hacer la película y distribuirla, que se vea en todo el mundo. claro. Entonces,
empezó algo de horror y luego cuando empezó lo de horror, me di cuenta de que yo no puedo esperar que la audiencia baje las defensas y se ponga vulnerable y que enfrente sus miedos si ese trabajo no empieza conmigo. Entonces Claro. ahí es, porque las primeras versiones era como que morían 25 personas y se sentía era como que algo muy, era un poquito cliché en ese sentido. Ok. Entonces dije, bueno, no, tengo que de verdad pensar yo. ¿Y cuál es mi peor miedo? Que se me muera uno de los hijos. Entonces, a Ah, una lo digo sin voz alta y me acaga decirlo porque es como que, pero si yo le obligo a mis amigos a ver esta película, tengo que yo, digamos, darme el coñazo también. Entonces, ya sobre eso se volvió más real. Ya sobre eso tenía que yo creerme la película. Y mm, cada guión que hacíamos iba más adelante, iba más. mm, Y entonces, por lo menos cuando yo trabajaba con Nacho, toda la parte de los llanos, que yo crecí muchos veranos en los llanos y que Nacho también, fue muy auténtica, porque para mí mm, eso es muy importante. Toda la vaina mm. de ganado, toda Ok, la cosa de la violencia que hay en que la vida y la muerte se juega el mismo día y que esas partes sobrevivir. em, para mí fue como que Nacho trajo todo eso claro. y se quedó hasta el final. Carolina trae todo lo de María Leonza, trae todo lo de el duelo, el grief, todas estas Mm, cosas que para ella tiene un instinto increíble para conseguir cosas reales para que le toca. ok. Y Esteban me trae todo digamos que la parte de tensión de la historia de horror, que es todo Sí, ese midpoint en la cueva y afuera y el corte A y claro. esto y lo otro. Esteban es un duro con esas cosas y entonces como que cada uno de ellos trajo una pieza que me hacía falta para hacer la película lo que terminó siendo. Hablaste del llano, de los animales, que es muy importante para ti. Yo nunca en mi vida, yo he trabajado con perros. Eso fue todo lo que he hecho. Y o sea, la cantidad de cosas que tienes que hacer para tener un perro al set. No, Aquí es tú que no es que trajiste un perro, trajiste perro, vacas, gallinas, serpientes, un escorpión, sí. un ave que no sé si era verdadero o no, y cabras. Y yo, brother, ¿en qué tiempo trajiste todo ese poco animales? Porque aparte los animales, no es que están ahí de fondo, estás jugando con ellos, hay caballos, hay pasos de caballos increíbles, la gallina. Chamo, yo decía, yo pensaba, yo terminé de ver la película y decía, a este chamo se le fue el budget en animales, brother. O Lo más el difícil tiempo, budget fue, tiempo. sí, no, lo más difícil fue el perro, porque el perro teníamos un perro que estaba entrenado y yo escogí el perro que era blanco para poderlo verlo de noche. Pero el entrenador, o sea, bellísimo el perro, pero el perro no hacía lo que le daba la gana. Y a la final tuvimos que hacer más en edición. Quizás el otro perro era mejor entrenado, pero nada, me fui por lo visual y no por la parte práctica. Ajá, Y a la final funcionó, pero digamos que el perro escrito en guión tenía mucho más cosas que hacer que no logramos capturar. Los otros ok. animales, los escorpiones estaban ahí. O sea, tú le decías, el mismo tipo que manejaba el perro, manejó el escorpión, manejó las culebras, manejó entonces él decía, ajá, ¿cuántos escorpiones necesitas? No, uno. ¿A qué hora? A las 3. Ok. Y yo, ¿y qué? Son las 12. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo es? Y de repente como a las 2, ajá, tengo este y este. ¿Cuál te gusta? Y yo, ¿qué? Pero ¿de dónde lo sacaste? Bueno, este lo agarré ahí, este lo agarré atrás, no sé qué cosa. Este, yo que, ya va, estos estaban acá, en la casa. Sí, mierda, ok. Lo filmábamos y después lo soltaba otra vez. Era como que, wow. Entonces yo creo que cuando los personajes entran en los campos y entra Diane en el campo de caña de azúcar, o sea, yo creo que parte de ella no está actuando porque esos son caña de verdad donde no sabes lo que está allá adentro. Claro, brother. Claro. Esa era la otra pregunta. O sea, pero a mí eso me voló la cabeza. Decía, estos cantidad de animales, la escena de las vacas y del caballo que están arreando a la gente. O sea, de nuevo, todo se ve que, y Pablo Rabay se estaba dando duro con ese caballo. Sí, Juan Pablo y Diane también aprendieron a montar caballos y era impresionante porque fue un proceso de aprendizaje para ellas también. Yo tenía como experiencia de caballo y le fui dando la que como, pero Diane, o sea, todas esas tomas ella corriendo y llega y para el caballo y da la vuelta y se va para allá. Yo que,
wow, o sea, es como que perfecto. Y, Claro. y Juan Pablo Rabla decía al caballo, mira, llevaba el caballo a la marca donde se iba para, tú te paras aquí, ¿ok? Regresaba el caballo a la primera posición y el caballo se paraba ahí, era impresionante. Uno de los Ese chat. actores Ajá, que hace de Darío, que es el hijo, es venezolano también, ajá. y el primer caballo que tenía no le funcionaba y era como que no estaba funcionando y esto y lo otro, y de repente como que, bueno, vamos a cambiar de caballo. Le dimos otro caballo que se llamaba Petróleo y ese caballo le cayó perfecto y estábamos echando broma porque, coño, de bola, el venezolano con el petróleo funcionó bien perfecto el caballo. Chao, ¿cuánto tiempo filmaron? ¿Cuánto tiempo fue el rodaje entero? 25 días fueron, sí, que fueron 5 semanas. Seguidos. Yo, no, o sea, 5 días a la semana y los fines de semana los teníamos libres Ok, porque yo vengo de ser asistente de cámara y de ser técnico, y entonces, coño, es difícil tener jornadas muy duras. Aun y sí, cuando en sí. Colombia las semanas son negociadas 6 días a la semana, dije, coño, sería demasiado sacadera mierda. En retrospectiva, si fuera un director más egoísta, hubiera agarrado esos días extras y porque hubiera podido filmar más cosas, pero a la final es lo que es, pues. No, pero sabes que por eso los crews te quieren, por eso la gente te quiere, pues, o sea, tienes esa empatía con la gente que está haciendo la película de saber, ¿sabes qué? No necesitamos 75 tomas, no necesitas 400 cortes que al final no van a entrar y te obliga, mira, yo creo que la limitación te obliga a ser más creativo. Sí, sin duda alguna, sí. Y al mismo tiempo, claro, lo difícil fue que en esta película en rodaje, tú vas consiguiendo las películas a medida que vas filmando. Y era mi primera vez trabajando en el género de horror, entonces yo quería Sí, cubrirme más porque el horror es claro. sostener una secuencia, ¿no? Después que terminamos la película y tuvimos como unas proyecciones, nos dimos cuenta que algunas cosas no estaban funcionando y tuvimos que regresar a hacer una refilmación de 2 días, 3 días. Ok, Entonces fue interesante porque ya yo sabía exactamente lo que necesitaba y era como que claro, solo necesito este pedacito. Entonces filmábamos ese pedacito, ya. Y la gente decía, ya, eso es todo. Sí, es que solo necesito ese pedacito, solo necesito este pedacito. Entonces, en 2 días de filmación que hicimos, fue impresionante la cantidad de cosas que logramos porque era como una cirugía exacta. Este pedacito, esta claro, mirada, esta cosa, y al meterlo todo, no te das cuenta qué fue filmado después, qué fue filmado durante el rodaje, y fue una experiencia muy bonita porque me permitió cerrar el ciclo yo como director, porque cuando regresé a la filmación, ya sabía cuál era la película, ya me estaba hablando de la película, ya sabía qué tenía que claro. darle a la película, entonces no fue como típico cuando terminas el rodaje, terminas tan mamado Sí. que lo que quieres, no, quieres ir a dormir y no quieres ver a más nadie, ¿no? Esto me permitió como que despedirme de la película y de ahí en adelante, sí te digo que cualquier película que yo haga, voy a tratar de reservar una partida para unos días de pickups, de refilmación, porque es que es imposible saber exactamente todo lo que necesitas Claro, si no sabes lo que estás haciendo. O sea, la obra de arte, el guión funciona. Cuando lo adaptas a la puesta en escena, ya cambia la película. Cuando la claro, editas, ya cambia la película. Entonces es imposible saber qué es la cosa final. Y todo el mundo lo hace y es el secreto mejor guardado de sí, Hollywood, pero todos los grandes directores que nosotros todos admiramos, todos siempre tienen unos días donde huelen a filmar unas cosas. claro. Te voy a llevar a tu pasado. Una de tus primeras, yo no sé si fue el primero o uno de tus primeros, pero fue una comedia que se llamaba Cédula Ciudadana con el Conde de Guácharo, que es comedia. Sí, Entonces estamos yendo de un corto comedia a un largo de terror. Es el opuesto, completamente el opuesto. ¿En qué se parecen o cuál es la diferencia más grande o la semejanza más grande como director estos dos géneros? es una buena pregunta. Yo creo que primero se parecen en la que son fieles a la idiosincrasia del venezolano, ¿no? En Cédula Mm, Ciudadano es la viveza criolla, es todo el mundo tratando de sobrevivir, todo el mundo tratando de resolver, y una persona que tiene un ideal muy fuerte que quiere hacer lo correcto. En, en The Whistler, Silbón, creo que esa idiosincrasia venezolana es también la gente tratando de sobrevivir, pero es una idiosincrasia de que luego de los últimos 25 años se ha dividido el país ujú, y hoy en día estamos unidos en la miseria, pero
en ese momento donde todo el mundo está tratando de sobrevivir, creo que la gente trata de cuidar lo suyo, ¿no? Y Ujú. eso es algo donde nos une todo al venezolano, tratando de serle fiel a sí mismo y tratando de como de sobrevivir en esas cosas. Y la hora cero también tiene eso que entre el blanco y negro hay Sí, una gran escala de grises y todo el mundo no es bueno o malo, sino dependiendo de cómo lo ves. claro. em, Estamos todos tratando de sobrevivir. Entonces, de Western también, la gente, los invasores están tratando de sobrevivir, los que tienen las tierras están tratando de sobrevivir y cada uno procesa el duelo de la muerte a su manera, ¿no? ¿En qué se diferencian? Bueno, que quizás En específico la comedia y el horror, o en sea, la los comedia del horror, géneros. sí. Lo interesante es que el humor o funciona o no funciona, o te ríes o no te Ujú. ríes. Y en el horror o funciona o te da miedo o no te da miedo. Entonces, esa parte es muy difícil. Yo quería como que el reto Ujú. de salirme de mi zona de confort y ver qué pudiera hacer. Y honestamente, le tengo mucho respeto al horror, pero yo sinceramente no quiero hacer otra película más de horror porque no es lo mío. O sea, ya Sí, hoy en día siento que la comedia y el drama y la acción es lo que me encanta a mí, es lo que... Porque cuando siento tensión, quiero soltar un chiste. Y en claro. horror, cuando sientes tensión, tienes que apretar más la tensión. No puedes soltar el chiste. Entonces, me di cuenta filmando cosas de que la pasaba más bien echando chistes que después corté en edición, porque no iba con el Claro. corte, que haciendo que la gente se sienta incómoda. O sea, ya eso lo aprendí de mí y bueno, fue una lección aprendida y Yo te por voy a tratar, decir que yo te voy a decir que aprendí yo de la comedia del horror de ti, porque estas ajá, son palabras que tú me diste a mí hace 15 años, porque me wow, acuerdo que en esa época íbamos full a ver películas de terror, fuimos a ver The Conjuring juntos y fuimos a ver un poco de películas de terror porque estabas entrando ya en ese mood. Ah, brother, de nuevo, la persistencia. Llevas haciendo research para esta película 15 años y tú me dijiste, cuando tú vas a ver una película de comedia, estás yendo a reírte. sí, Pero cuando estás yendo a una película de horror, estás yendo a pelear contra la película de que no te van a asustar. Y es el polo opuesto, o sea, en una quieres que te hagan reír y estás ya entregado a la película y mira, probablemente te ríes de cualquier vaina. Cuando estás en el horror, estás así y tú quieres ganarle la película. sí. Y tú me dijiste eso y yo me quedé pensando y no se me ha olvidado, mira, me lo dijiste hace 15 años y no se me ha olvidado. ¿Sigue válido ese pensamiento o no? ¿O cambió en tu forma de ser? Sí, sigue válido 100% y creo que el éxito de películas como Obsession y Backrooms, o sea, Obsession es perfecto porque es un concepto tan sencillo de que todos hemos Ujú. tenido a alguien que queremos mucho y que no nos paran bolas y que decimos, coño, por favor, quiéreme a mí como te quiero a ti y eso es como que la peor, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, es como, es buenísimo de que vas a la película de horror para que y eso lo inventaron los griegos, o sea, la tragedia griega es que, bueno, la obra de teatro de esos personajes la están pasando tan mal que por lo menos yo me siento mejor conmigo mismo porque no la tengo tan Mm, mal como el pana de Hamlet, pues, ¿sabes? Como, mm, entonces en la película de horror la gente quiere ver que los personajes están sufriendo para que ellos sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Pero al ok, mismo tiempo entran con las defensas puestas, donde yo voy a verte el mago de Oz, voy a verte la cuerdita, voy a verte el espejo, claro. voy a verte como el otro guy, y entonces cuando le bajas la defensa y los asustas, ahí es que funciona muy bien, ¿no? Entonces creo que ahí, cuando yo vi Get Out, dije, wow, aquí hay una cosa Ujú. interesante que metió el racismo como parte de la película. Dije, ok, aquí entonces, ok, ¿cómo hago para hacer mi versión de Get Out? La vaina de migración, el venezolano saliendo, la vaina Claro. del miedo entre ellos y nosotros, las cosas de los invasores, esas cosas como que son reales y ahí Mm. fue que me metí yo entonces. Fíjate que tú las palabras que utilizaste en ese momento para decirme fue, cuando estás yendo a ver una película de terror, estás buscándole los hilos para no asustarte, porque en el momento que te das cuenta que es mentira, se va el horror se Exacto. va. Y eso es lo difícil y creo que tú lo mantuviste muy bien acá porque en verdad no le ves las costuras. Porque de nuevo se siente como un storytelling y no te importa, o sea, estás viendo cosas que se ven muy reales. Pero te voy a preguntar otra cosa en eso, porque
yo mi película era de psicólogo, también, una vaina psicológica. Y lo que tú dices es muy cierto, el director siente todas esas emociones. ¿Qué hacías tú entre take y take, o entre el lunch, o en el dinner, o para relajarte y soltar un poco esa? Pues yo no comía. A mí me costaba Sí. mucho, yo comía un poquitico y seguía. Pero ¿qué buscabas tú para, puta, despejar un poco la mente? Porque yo fui 2 semanas, tú estás hablando de que fuiste mes y pico, 2 meses me dijiste, ¿qué? Sí, bueno, entre preproducción, o sea, yo llegué a Cali a finales de enero y me fui a mediados de marzo, o sea, yo estaba metido ahí full, pero creo que uno siente la responsabilidad tan grande que cuando estás, o sea, mucha gente cree que el director es sentarte y pasarla súper bien y el director es alabar el trabajo de todo el mundo. Entonces, mientras que estás en set, es todo el tiempo dándole ese apoyo al director de fotografía, a los actores, a los Sí, productores, al jefe de seguridad, al asistente de producción. Entonces, terminas muy desgastado. Entonces, yo lo que estaba era claro. resolviendo peos todo el tiempo que nunca pude relajarme hasta que regresaba al hotel los días que eran horas decentes Ajá, y el hotel tiene una piscina y podía como que nadar. ok, Al nadar y conseguir ese ritmo, respirar, sacar la boca y hacerlo así, era como que mi cerebro dejaba de descansar un ratico y después otra vez a trabajar. Pero yo creo que no descansé hasta que regresé a mi casa. claro. Tú sabes que yo lo que conseguí, lo que yo tuve que hacer era, yo jugaba ajedrez con un pana del crew, un foquista, se llama Max, panísima. Si nunca, creo que está en el ley ahorita, si no has trabajado con él, te lo recomiendo. Jugábamos ajedrez, chamo, en la hora del lunch. O Wow. sea, todo el mundo comiendo, yo comía en 5 minutos las 3 cosas que me entraban, y el resto jugaba una partita de ajedrez para desconectarme un poco, parábamos de jugar y empezaba otra vez, ok, ajedrez, chamo, de todas las cosas. Y no es que era bueno o Wow. malo, pero era simplemente para desconectarme porque, chamo, es lidiar con problemas todo el tiempo, y más Es cuando uno todo no el tiene tiempo. budget, brother. Sí, sí, sí. Y aquí Yo lo que otra hacía en el conexión. lunch era revisar el guión técnico, dónde estoy tarde, cómo puedo hacer la vaina, cómo puedo, ¿sabes? Como que no paraba de Sí. trabajar, ¿sabes? Me hubiera gustado tener ese lujo, pero no No, puedo. es que si no, no puede, es que yo si no, no, yo aprendí en mi vida que a veces hacer más trae problemas. Hay Sí, veces que hay que soltar y decir, ¿sabes qué? O sea, voy a buscar la solución, pero necesito un break mental, porque si no, colapsas y a nadie le sirve que tú colapses. O sea, por lo menos eso fue sí. Yo mi, escuchaba o sea, música cuando en el camino al set mm, que ponía música y escuchaba música como para centrarme y después cuando ya entraba al set paraba la música y ahí em, yo creo que esa era mi rutina, un poquito de música y tratar medio meditar 5 minutos antes de empezar o algo así, trataba como de reconectarme conmigo mismo, respirar, esas cosas así, claro. pues, básicas. Ahora vamos a las cosas más light de la vida. Porque también me gusta hablar de cine, porque aparte sé que eres un cineasta, un cinéfilo que te encanta películas, actores, directores. Cuéntame un pelín, una escena de cualquier película, una escena que tú digas, wow, amo esta escena, ya sea porque como la filmaron, o la actuación, o lo que te dejó, cualquier cosita que tú le digas a cualquier persona, brother, mira esto porque vale la pena, que te va a encantar. Sí, o sea, hay tantas películas y esto cambia como que todos los días. De Sí, repente hay, o sea, películas que son de plano secuencias como Atenea, creo, Atea, de Roman Gabras, creo que se llama, ok, Romain Gabras, que es una película en Netflix que es puro, son 5 planos secuencias toda la película. Y tú ves ok, esa orquestación que tiene este pana y es impresionante ver ese ballet, ¿no? ok. Por otras cosas, películas como The Goonies, donde logras esa emotividad tan sincera entre los chamos, esa me mueven así del piso, donde son cosas sencillas, Ujú, pero creo que me encanta cuando están todos en la casa y cuando están planeando qué hacer, me recordaba yo con mis panas, pues. Em, claro, entonces hay tantas películas que me mueven. Yo me recuerdo, hay una escena que nunca se me olvida, que es en la de Alejandro González Iñárritu,
Ujú. en la película de Beautiful. Ok. Y es la escena más sencilla. Y cuando está Javier Bardem con los dos chamos, con sus dos hijos, y se van a sentar a comer, y los papás dicen, ay, otra vez cereal, los niños, ah, no quiero comer esto. Y entonces, bueno, ¿pero qué quieres comer? Y el hijo le dice, quiero una hamburguesa. ¿Hamburguesa? Sí. Con papas fritas y una Coca-Cola. Vale. Entonces agarra y nunca cambia la cámara, están en la misma posición. Y él agarra el mismo cereal y pone ese, aquí está la hamburguesa, y el niño empieza a reírse. Y agarra un poquito de azúcar y le pone el azúcar sobre el cornflake. Papas fritas y le pone leche, Coca-Cola y le pone la leche de cereal. Y entonces como que te das cuenta como que, wow, a veces es el reframe, Claro, es validar lo que estás sintiendo, darle la oportunidad a ese personaje o a las personas que tú conoces que no se sientan solos y que sean vistos, y enfocar el lado positivo. Y vi claro. eso y dije como que, qué genialidad. Esos son los momentos que a mí me parece, mucha gente, una de mis películas favoritas es Tiburón. Y tú pensarías como que Tiburón es una obra maestra. Y Sí. hoy cuando las escenas que más me encantan en Tiburón es cuando está el sheriff Ujú. y está muy preocupado porque no sabe qué hacer, y está sentado en la mesa y está metido en su peo, cierra la playa, no cierra la playa, es 4 de julio, el alcalde y la otra persona lo están presionando que no puede cerrar la playa porque viene todo el mundo y aquí es donde todo el mundo va a ganar dinero, pero tiene la responsabilidad y al mismo tiempo es un tipo que le tiene miedo al agua porque no sabe nadar, y está de repente así, de repente cuando levanta la mirada se da cuenta que su hijo lo está imitando. Y entonces ve el hijo y el hijo lo ve Mm, así y le pica el ojo, el hijo le pica el ojo, le saca la lengua, le saca la lengua, y el hijo como que lo saca de sí mismo. Y él finalmente claro. le dice, dame un beso. Y el hijo, y este es el sheriff de la vaina, pues el hombre Sí, fuerte de sí. todo. Y el hijo le dice, ¿por qué? Y el papá le dice, porque lo necesito. Ah, Y esa escena así como que es mi escena favorita del Tiburón, que es lo que menos se imagina la gente. Esa y la escena cuando el tipo echa claro. el cuento de cuando tuvo el náufrago en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial o la batalla de Corea, algo así, del tipo que es el capitán del barco cuando habla que los tiburones no estaban circulando. Entonces son cosas así como que yo me nutro de esas escenas y luego me nutro que Ujú. detrás de las camas de tiburón lo que termina funcionando más es no mostrar el tiburón. Es Claro. cuando George Lucas y los panes le dicen a Spielberg como que, coño, me encanta que tomaste la necesidad creativa de usar el punto de vista de Tiburón y dejaste de meter eso en la audiencia. Es enterarme después, una de mis películas favoritas, Las Guerras Galaxias, que Ujú. empieza con los créditos en a Long Time Ago. Brian De Palma le dice a George Lucas como que ya vas, que no entiendo esto, que no, ¿quién es? No, y George Lucas le dice, bueno, lo que pasa es que este es un imperio y estos son los rebeldes y estos rebeldes están robándose los planes contra el imperio, y entonces esta es una princesa de una galaxia que tiene y Brian De Palma, ya, pero es que ponme la vaina al comienzo. Y es en esa necesidad que le dice Brian De Palma, George Lucas hace la secuencia aquí que Claro. después se volvió algo icónico, ¿no? Entonces como que me nutre lo que los directores hicieron para Sí. aplicar a eso. Es que Plano de nuevo, secuencia, los límites te hacen ser más creativo. Siempre es sí, así. O sea, yo creo que por eso. Y dime si estás de acuerdo conmigo, porque yo llevo pensando esto burda de tiempo y no lo había conversado con nadie, pero tú eres la persona perfecta para esto. Yo pienso que por eso Superman es la película más difícil que hacer, porque Superman es invencible. sí, Y como es invencible, no hay reto, no hay límites, puedo hacer lo que sea, y lo único que le gana es una piedrita verde, y por eso es tan difícil hacer una película buena de Superman. Y eso que me gustó full la última que salió, props a nuestra amiga venezolana, Gaby, sí, pero, pero yo creo que por eso es que Superman es tan difícil de hacer, porque no tiene límites, todo es perfecto, todo es bueno, todo le va a salir bien. sí. Que eso fue la genialidad de Christopher Nolan con The Dark Knight. Claro, Por primera vez ves lo difícil que es ser superhéroe. O sea, ves que este claro, pana no está viviendo la mejor vida. O sea, no le queda otra opción que hacer esto.
y le Sí, cuesta. Entonces es como que tú dices, ok, entiendo por qué este pana está obsesionado en hacer lo que hacer, mientras que los otros sí, Batman no veías lo difícil que cuesta ser superhéroe. claro. Dark Knight tiene uno de los mejores openings que hay. ¿Hay algún opening de una película que tú digas, wow? Y no tiene, o sea, puede ser lo que sea, puede ser los primeros 15 minutos, puede ser la primera secuencia. Favorita que tú digas, chamo, no puedo creer que esto acabo de ver esto. Wow, sí, ahorita me agarraste fuera de base de qué puedo pensar, pero a ver si... Yo te voy a dar em, la mía mientras que piensas. ajá. Inglorious Bastards. Los primeros Sí, 20 minutos de Inglorious Bastards es un cortometraje que si la película se hubiera terminado ahí, fuera la mejor película en la historia del cine. Para mí no hay mejor opening que esos 20, no hay mejor secuencia que esos primeros 20 minutos. Son los mejores 20 minutos de cine que yo he visto en mi vida. sí, O sea, la película entera es buenísima, pero digo, esos 20 minutos no hay nada que lo supere para mí, sí, porque están todos los elementos que uno puede hacer en una película y es brutal. sí, sí. Yo creo que a mí quizás técnicamente no es tan difícil, pero el opening de Goodfellas Mm, es tan poderoso como te mete en el personaje donde te captura un mundo que está funcionando y de repente cuando el momento del clímax que arranca hace un freeze frame, te quedas con ese momento del fuego, los carros explotando y el voiceover de Ray Liotta diciendo, desde que yo me recuerdo, siempre quise ser un gangster. Y ahí arranca la película y dice, vale, ahí estoy, vamos. me enganchó. Creo que siempre esa manera de meterme en la película, porque obviamente hay películas que empiezan técnicamente que tú dices, wow, qué bola es el comienzo, Mm, pero sí, sí, sí. películas así que yo me meto y que no puedo parar de ver la película de ahí para adelante, esas son unas pocas películas. Es así como es. Braveheart también es otra que en lo que arranca, estoy metido. Ok. ¿Tú sabes cuál es otra que, chamo, y es loco que vaya a mencionar esta película? Pues la película, o sea, no, no la pondría en mis top 100 nunca, pero el opening me pareció casi que perfecto. Scream, la Sí, primera de todas, sí, con Drew sí, sí. Barrymore y la llamada, Setting Up Everything. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui al cine, tres o cuatro personas al lado mío se pararon y se fueron del miedo. Y en verdad todo el resto de la película es un cague de risa, pero esos 15, 20 minutos con Drew Barrymore, ella sola con el Eh, teléfono, la voz, la máscara icónica, brother, a mí me parece uno de los mejores openings de cine y bueno, o sea, como dice, acabaste de hacer una película de suspenso terror, me imagino que lo apreciarás 10 veces más. sí, no, de verdad, sí, tienes toda la razón. Es loco, chamo. Te voy a hacer otra pregunta también de estas. ¿Con qué talento artista de cualquier género? Puede ser cantante, puede ser actor, puede ser director, productor, escritor, chamo, deportista. ¿Con quién te gustaría trabajar en cualquier cosa, una colaboración? Wow, una buena pregunta. A mí quizás porque siento que todavía me falta, como lo que hizo Bad Bunny, sea lo que te guste o no te guste, lo que hizo Bad Bunny para la música en género en español, o haciendo el Super Ujú, Bowl, me encantaría trabajar en una comedia latina, sea ujú, en español o sea en inglés, que sea como que lo que hizo Cantinflas en esa época, ¿sabes? ok. Veo las películas de Cantinflas y digo, coño, no hemos tenido contemporáneamente hablando la cultura de nosotros, una película que se haya hecho icónica en ese sentido. Entonces, que tú me digas, mira, mi sueño que sería trabajar que sí con Marcelo Hernández, que es un duro la comedia gringa y habla español Ujú. perfecto y poder conseguir un proyecto donde yo sienta como que, ok, lo logramos, hicimos la película de Cantinflas de nuestra época, yo siento, como que Marcelo Hernández sea es el de chamo de SNL, Saturday Night Live. sí, Ajá. así. Siento como que eso, si yo pudiera realísticamente hablando, que tú digas, coño, eso, pues, porque obviamente me encantaría conocer a Messi, me encantaría conocer a Spielberg, me encantaría conocer a tal, esas cosas, pero como Sí, no. que yo tenga algo que ofrecer y que yo de verdad siento como que, ok, si yo pudiera hacer esto, ¿qué haría donde yo siento que de verdad puedo dejar un impacto? Y me encantaría ser el Beverly Hills Cop
que hizo Eddie Murphy con una persona, un protagonista latino, donde Ok. todos nos podamos sentir identificados y donde todos podamos cagarnos la risa, pasarla bien y quede eso plasmado por una era. Y eso es por el talento de él que te atrae, por la forma de escribir, porque lo conoces. ¿Qué te atrae de él en específico? Coño, siento que por primera vez hay alguien que funciona para las dos culturas. O sea, es muy Ok. cómico para la audiencia gringa americana. Tiene lo que tiene Adam Ujú, Sandler, tiene lo que tiene ujú. Eddie Murphy, tiene lo que tiene Jim Carrey, pero también tiene todo ese otro lado latino que no he visto eh, en otras personas. Entonces, por lo menos Bueno. cuando aquí Netflix as a Joke vino a hacer un stand-up en Hollywood Bowl. O sea, loco, Ujú. llenar a Hollywood Bowl no está fácil. Y el No. pana tenía el Hollywood Bowl comiendo así de la mano. Entonces yo veo como comediante como lo que hizo Trevor Noah con el Daily Show, lo que hizo, o sea, mi sueño sería tener un Daily Show Con latinoamericano. él. Bueno, Y Jon no, Stewart. No Trevor, o no. sea, Jon Stewart. quizá un Jon Stewart, pero ¿cuál es el Jon Stewart latinoamericano? O sea, me Claro, encantaría claro. hacer eso. Pero en cuanto a comedia, si yo pudiera hacer lo que hizo Eddie Murphy, no sé si han visto la película, la gente que está viendo eso, pero les recomiendo el documental de Eddie Murphy en Netflix, es brillante. Porque cuando tú ves lo que logró Eddie Murphy, antes de Beverly Hills Cop, no Ujú, había protagonistas negros que ujú. eran héroes que la gente que quería ver en la pantalla. Claro. O sea, Sí. ese personaje fue icónico porque marcó un antes y después. Y eso lo hemos visto después en muchas otras películas, pero no lo hemos visto del lado latinoamericano. Que tú me digas, muéstrame, Oren, dime un comediante latinoamericano que te guste aquí en los Estados Unidos. Olvídate comedia. Yo no conozco una película latina donde el héroe sea, o sea, hay muy pocas con donde el héroe es latino. Siempre es narcotraficante, ladrón, la señora de Sí, servicio, pero, o sea, ahí de y repente la, es, la película del astronauta basada en la vida real del astronauta mexicano que sí, hizo Michael Peña es una película bellísima. pero es una. Y Es la de una. Chitos. Y Y está la la de chito, Chitos. sí, pero no ha Pero son sido. contadas, o sea, en proporción. En Exacto, pero yo estoy. proporción hay 10.000 donde nos echan matraca Sí. y una donde eres el héroe. Y entonces, exacto, está Eugenio Derbez como que lo hizo con Instructions Not Included, pero para Mm, un público mexicano, ¿no? eh, Yo quiero hacer el Beverly Hills Cop con, con una estrella que solo por casualidad es latina, pero que llega claro, a todo el mundo. O sea, es lo que hizo Bad Bunny para los Estados Unidos. O sea, para yo la cuando música. fui al colegio a hablar sobre Venezuela, al colegio de mi hija, y a dar una presentación porque querían hablar sobre lo que estaba Ujú. pasando en Venezuela, con el, ¿sabes? Cuando se llevaron a Maduro y esto y lo otro, y Sí, querían sí. como que una conversación de un punto de vista de un venezolano. Y cuando estoy entrando en el campus en California, en Los Ángeles, en Pasadena, y veo un poco de gringa escuchando Bad Bunny que no hablan español en el recreo del colegio, que yo digo como que, what? O sea, ¿cómo ha logrado este pana que estas gringas catiritas que no hablan nada español tienen el celular prendido mientras que están almorzando, escuchando Bad Bunny y que se lo Sí. están gozando? O sea, yo quiero eso, pero en el cine y en la televisión. Quiero el show de Atlanta que hizo Donald Glover. Ujú. Quiero ver eso en televisión americana. Ese es mi sueño. Chamo, y tú estás hablando de Los Ángeles. Yo como hace 2018 por ahí, ya no me acuerdo las fechas, pero ya, todo es un blur. Fui a Italia a filmar una serie 3 semanas. Y estábamos en una plaza, en un pueblo en el medio de la nada. O sea, brother, no era Roma, era un pueblo en el medio de la nada. Y ahí a las 5 de la tarde se acabó el día de trabajo. A las Exacto. 5 se paraba de filmar, tengas las escenas o no tengas las escenas. Ahí se vive. Y íbamos para la plaza, la placita del pueblo, nos comprábamos unas cervezas, nos sentábamos frente a como una iglesia, en las escaleritas, y alguien prendía música y la gente se ponía a cantar. Y Wow. la gente del pueblo se venía ahí. Brother, empezaron a poner reggaetón. No Bad Bunny. Bad Bunny, Mau y Ricky, Chamo, todos. Y los italianos cantando, brother, canciones que yo en mi vida, cantando en español perfecto, Así. canciones de mi Perfecto. vida que yo nunca había escuchado.
Y Wow. yo me volteaba y le preguntaba a Sari Baluna, ¿qué es esta vaina? ¿De dónde salió esta música? Y me dice, bueno, pero es que tú eres un viejo jodiéndome con la vaina del reggaetón. Pero los chamos sabían todas las canciones, brother. No, pane, yo quiero eso. O sea, yo quiero eso. El Beverly Hills Cop latinoamericano, Sí. americano, gringo, o sea, que todo el mundo quiera verlo. Bueno. A mí mi sueño, chamo, de ese estilo así, de esa magnitudes que tú estás hablando, yo siempre he querido hacer una película música. O sea, no musical, Sí. es, quiero que alguien escriba un álbum de música, pero que cuente una historia de principio a fin, Ujú. de género, pero contar una historia de verdad. O sea, Sí, algo sí, que sí, sí. sea tipo, chamo, algo que en verdad de toda mi vida he querido hacer eso. Sí. No una conglomeración de, bueno, Juan Luis Guerra, vamos a agarrar todas las canciones de Juan Luis. No, 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 no. Hacer una película de principio a fin que cuente una historia y hacer la película de eso. Y Sí. hace poco, brother, pregúntame dos canciones de ella y no me puedes pagar $1 millón y no la sé. Pero yo la vi a ella hablar y lo que trae por dentro y el mensaje que tiene y digo, esta es la Eva y es Elena Rose, weón. Elena Rose, sí. Chamo, yo no la conocía, yo no sabía quién era y yo la oí hablar y después la vi cantar y la voz es espectacular, pero yo la oí Impresionante. hablar y la vulnerabilidad con la que habla y mostrar su corazón entero de una manera que, chamo, yo creo que no conozco una actriz latina que lo tenga de esa manera. Y debe fotografiar bellísimo ella. Sí, es impresionante. Yo la llevo siguiendo la pista desde que, ¿sabes? Era un poquito raunchy la comedia, las canciones que hacía, y de ahí hacer la canción de Me lo merezco. Esa canción, irónicamente, cuando deja de estar la chica mala y se abre y se conecta con eso, es cuando logra como que montarse, irónicamente. Entonces, creo que se dio cuenta de Guerrera de la Luz, ella siempre lo dice en sus canciones. Ujú. Em, Fue algo que he visto como ha ido progresando y ha ido como que double down on herself, como Ujú. diría. Sí, sí, Ha sí. ido abriéndose, ha ido como que tratando de conseguir su voz, qué quiere decir, de qué se trata Ujú. ella y cuál es su misión en la vida. Y no es casualidad que ha ido subiendo, subiendo, subiendo en popularidad con eso. Pero sabes qué, y ojo, yo no la conozco, no sé mucho de ella. Y te voy a decir mi impresión y puedo estar 100% errado porque, de nuevo, no conozco el trasfondo, no sé quién es, no la conozco, nunca he hablado con ella, pero desde las dos o tres entrevistas que yo vi, yo no creo que fue una evolución consciente, o sea, consciente como tú lo Ujú, dices de, ujú. bueno, estaba haciendo y esto, ahora dejar. Yo creo que en algún momento ella recibió palo duro, Sí, emocional, alguien le partió el corazón o circunstancias de la vida le rompieron el corazón o yo no sé qué fue lo que le pasó, pero eso la lleva a un trabajo de introspección donde se encuentra algo que ella no sabía que ni ella misma tenía. sí, Y fue cuando decide, ya yo me inventé la película entera, y es cuando decide como que mostrarle eso al mundo y se da cuenta que ese es el camino. sí. O sea, pero ahí mismo, Eh, esa película que te estoy contando, pero imagínate eso cantado, no necesariamente todo musical, no, yo me lo imagino sí, sí, con sí. diálogos y no sé qué, pero que toda la canción, todo el soundtrack esté por detrás y tenga coherencia visual con lo que estás viendo en pantalla y con los diálogos y eso a mí me vuela ese es mi sueño que yo para morir tranquilo tengo que hacer eso. Me encanta. Pase cuando pase, weón. No sé cuándo va a pasar, weón. Lo que me encanta eso, que eso es algo muy real. O sea, lo que estás hablando es con la empatía, estás hablando con la Sí, expresión auténtica y eso no lo hace sí. AI. O sea, siento que eso es lo que vale. Chao, mira. AI. Vamos a hablar de AI, chavo. Me leí, no, o sea, ya se me había olvidado que teníamos que hablar de eso. Cuéntame de AI, qué piensas, cómo lo ves, te gusta, no te gusta, cómo lo utilizas, cómo no lo utilizas, estás negado. Nunca hemos hablado de este tema, entonces para mí todo lo que digas ahora es sorpresa. Mira, AI, o sea, ya es una realidad y es como, yo me recuerdo cuando la primera vez que alguien dijo, no, George Lucas dijo que no, en el futuro las cámaras van a ser digitales. Y yo, ¿qué? ¿What? ¿Qué? Spielberg dijo, va a haber películas que son en blanco y negro, va a haber películas que son en color, va a haber películas que son digital, va a haber películas que son, ¿sabes? Distintos medios para contar distintas historias. Entonces con AI yo siento que es otra herramienta más. Ujú. Em,
Lo que me encanta de AI es que yo muchas veces me he censurado de ideas que yo quiero hacer y que simple digo, nadie me va a dar el dinero. Claro. Y que o sea, las ideas que yo tenía cuando tenía 20 años, 18 años, o sea, si hubiera podido generar esa película por mis propios bienes, eh, hubiera sido increíble, Mm, ¿sabes? Entonces, porque tantos años de mi vida he estado tratando de adaptar mis ideas a lo que sea comercial para poder conseguir financiamiento. Entonces, lo que me gusta de AI es que, ¿cuál es la opción? Que no se haga la idea o que se haga por AI. Prefiero que se haga por AI, ¿no? claro. Ahora, ¿qué me preocupa de AI? Es que obviamente mucha gente va a perder el trabajo y a veces lo que tú decías al comienzo, o sea, buenísimo cerrar este ciclo con esto, es que lo que tú decías que la limitación te saca lo mejor a veces de ti como artista, Mm, ¿no? El tener un desacuerdo con tu DP o tu actor o con tu editor y tener que dialogar eso para ujú, conseguir una nueva solución que a los dos les gusta o a los tres les guste, es parte del proceso creativo. Entonces el miedo de AI es que el AI te valida todo lo que tú haces como que todo es increíble. Y claro. entonces existe el miedo de que te creas una burbuja donde no vas a sacar el mayor provecho de ti mismo, ¿no? Ok. Entonces eso es lo que me da miedo de AI. ¿Le tengo miedo de AI? Yo simplemente creo que el AI va a generar mucho contenido, mucho slop, Mm, pero sí creo que igualito va a haber el ser humano tiene la necesidad de expresar sus emociones. Y a claro. medida que va cambiando la sociedad por las AI, va a haber otras cosas que tenemos que expresar. Entonces, siempre como artista, las cosas que van a conectar con la gente son lo que estabas hablando con Lena Rose, son las cosas que tú estás sintiendo y lo expresas a través del arte. Claro. AI no puede hacer eso. AI siempre es una imitación de lo que ya se ha hecho. Entonces no me asusta de que AI va a Mm, reemplazar a los humanos, no. Sí va a quitar el trabajo a muchas personas, pero yo espero que esas personas que pierdan el trabajo puedan en verdad conseguir el tiempo de hacer lo que ellos quieren hacer que no pudiera claro. hacer AI. Entonces Yo voy a ahí, hacer, yo voy a hacer un poco de pushback. La primera parte que dijiste, estoy 100% de acuerdo que estamos democratizando los cuentos de que todo el mundo puede hacer. Yo no creo que AI no creo que va a quitar trabajos, a transformar trabajos. exacto, Y si tú eres una de esas personas que está viendo el futuro y dice, AI va a reemplazar mi trabajo, tienes que empezar ya a trabajar, a cambiar y a transformarte para que reinventarte, que es la vida de cualquier artista, es reinventarse todo el tiempo. Si no te estás reinventando, chamo, estás viviendo en automático, estás yendo a hacer, a aprender tus tres luces. Entonces, yo sí creo, ah, a mí el miedo que sí me da es que pase más rápido el cambio a la transformación que un humano puede dar. Ese es el cambio que me da, pero yo no pienso que va a perder trabajo. Y lo otro que dijiste de, pero ya va, pero hablemos de un punto. Entonces, ajá, el segundo asistente de cámara, ese trabajo ya no va a existir. O sea, va a existir la persona que te carga la cámara, correcto, pero el DP va a tener sí, en la cámara, va a tener primer asistente, segundo asistente, todo en uno. Ahí perdiste sí. dos trabajos. Por eso te tienes que reinventar. Por eso tienes que ir y hacer otra cosa. Por eso si tú eres, así, la manera de entrar antes para ser DP era escalonado. Ahora, brother, ¿sabes qué? Ahora tienes un iPhone, sal a grabar, sal a hacer tus cosas, trabaja, mientras que tengas ese trabajo de segundo, hazlo porque necesitas el dinero. Pero en tu tiempo libre, brother, no puedes ir a rumbear, no puedes ir a caerte a palos, no puedes ir a hacer un montón de cosas que quizás son necesarias, pero no hay tiempo. Tienes que ir a experimentar, a practicar, a sacar con una... Pero es porque está la vaina. Con tu teléfono tú puedes hacer todo lo que quieras. En Sí, Premiere puedes editar todo lo que quieras. Y empiezas a montar tu reel. Chamo, yo no sé si fue la película pero que tú dijiste hay gente ahora, que trabaja en crew que no quiere ser DPs. pero ¿sabes qué? Entonces, Había ese gente, trabajo, había gente en la hora, cuando salió la cámara de fotos, había gente que dijo, yo no quiero sacar fotos, yo quiero pintar. Brother, pero llegó la cámara de fotos. Ahora exacto, voy a hacer un portrait y ya no lo vas a tener que pintar, sino que yo voy a sacar una foto y ese trabajo que a ti te dio un mes de trabajo se fue en un segundo. sí. Eso no va a cambiar. Eso ha pasado en todas las herramientas de la vida. Entonces, Eso es no lo que va a digo cambiar. que va, pero que sí va a quitar trabajo en ese sentido. O sea, todos los choferes de camión, yo creo Sí, que ya,
los Teamsters, no sé qué van a pasar con ese. O sea, ya Sí, va a llegar un momento donde hay un camión con todos los equipos que tú apretas un botón y llega a donde estás y listo. sí, 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 sí. No, no, yo estoy de acuerdo contigo que va a eliminar muchos trabajos, pero Eso creo que es va a generar muchos trabajos también y por eso creo que siempre. se balancea. Sí, El miedo es para mí de que quita los trabajos más rápido que los crea. Ese es el verdadero miedo para mí. Pero sí, yo creo que tienes por razón. eso hay que estar ya mismo enfocado en lo otro. Y para ir terminando, pues sé que te tienes que ir, porque dijiste otra cosa que es importante de esas discusiones que uno tiene en el set y no sé qué, y eso es verdad, una parte del proceso que yo no creo que se va a perder. El problema y la razón por la cual yo creo que AI va a tener un éxito más grande que el que debería tener es porque para mí Hollywood en específico no tiene diversidad de ideología. Todo el mundo piensa igual, todo el mundo sigue la misma fórmula, todo el mundo dice, hay que hacer películas de héroes, hay que hacer películas de terror, al punto que te empujaron a ti a obligarte a hacer algo que quizás no hubiera sido lo que tú hubieras querido hacer. Y es así para todos, no solo para ti. Sí. Y o te montas en ese barco o te vas de Hollywood. Pero esos gatekeepers que han tenido la creatividad cerrada por tantos años, se les acabó la rumba. Sí, Porque ahora cualquier chamo, demostrado hace unas semanas, hizo cuánto, $1 billón, estoy exagerando, 100 millones de dólares con una película de 1 millón. Un de chamo 700, de sí, YouTube. de $700,000. O sea, sí, exacto. Obsession y dos panas de YouTube. Y Backrooms también. Mm, Ahí es donde te das cuenta de que, pero la diferencia ahí es que no es tanto, es que cuando la gente dice Hollywood, no es como que sí hay gatekeepers, pero digamos que el sistema fue evolucionando para que esto funcionaba. Y ujú, ahora la gente se da cuenta de, coño, es que los chamos no están yendo para el cine. No, es que de bola, porque la gente que está haciendo películas no son chamos. Cuando un chamo de 20 años hace una claro, película para chamos de 20 años, la gente va para el cine. Ahora es claro, eso. Pues entonces lo que tú dices es como que la gente tiene que adaptarse al que el sistema que funcionaba antes ya no funciona. claro. Es que esa es la cosa. Mira, bro, yo te voy a decir, nuestro amigo Blas. Blas hace como 10 años me dijo, es que yo no entiendo por qué todo el mundo tiene que pagar la misma entrada al cine. Si tú vas a ver Star Wars, paga $20 y si vas a ver Juno, paga 5. Sí, ¿Por qué no es un precio dinámico para que la gente pueda ir al cine? Porque no todo cuesta lo mismo. sí. Y yo me quedé pensando y dije, brother, esa idea es brillante. ¿Y si a este pana nuestro se le ocurrió esta idea? Saludos, Sí. Blas, si nos está viendo. Brother, ¿cómo a la gente de los cines no se le ha ocurrido esto y por qué no lo han implementado? Por ese miedo al cambio. Y Pero pues cuando porque tú tienes son, miedo al... y yo creo que también es porque son flojos. O sea, sí, obviamente a la gente que tiene que defender su trabajo y que no lo quieren votar, tienen que tomar esa decisión segura. Pero los cines, los dueños de los cines, o sea, simplemente, o sea, ya se había incomodado una postura muy cómoda que tenían que no tenían que hacer nada y todo les llegaba. Hoy en día tiene que hacer otras cosas. O sea, si yo pudiera volver a hacer lo que el lanzamiento de The Whistler, y Ujú, creo que la próxima película que yo haga, si es una película independiente, no una película grande, es que de una vez yo le digo a mis actores, mira, esto es una banda de rock. Grabamos el álbum y nos vamos de gira. Hacemos la película y probamos una gira donde arrancamos desde Miami y arrancamos cruzando todo el país y nos vamos a California. Y de ahí arrancamos en Venezuela y nos vamos todo Sudamérica hasta... Y que parte es como una obra de teatro. Parte del sí, hacer el producto es conectar con la audiencia. Siento que sí. esos son los modelos que hay que empezar a hacer ahora. Pero para eso también necesitas darle stock, o sea, que ellos ganen plata de ese revenue que vas a hacer, darle un 100%. porcentaje, que son cosas que Silicon Valley lleva haciendo desde que Steve Jobs y Microsoft y Apple y todas estas compañías empezaron. Y a veces, oye, es que un carajo lo hizo acá y uno allá, pero ese debería ser el modelo siempre. Sí, Stock options no solo para los actores, para el crew, para el camarógrafo, para el PA, para todo el mundo, que todo el mundo tenga un sí, incentivo de que esa película le vaya bien. Porque, chamo, los modelos están obsoletos sí, y la tecnología se va a comer todo eso. Pero yo te voy a decir, y aquí de nuevo es, tú estás diciendo para la próxima película, y yo sé que obviamente no vas a hacer lo que, este plan que dijiste ahora, pero la cosa de los medios ahorita es que las películas nunca mueren. O sea, ya no estamos en el modelo de que si la película no funcionó el primer fin de semana, no va a funcionar en un año. ujú, Creo que hay muchos ejemplos que han pasado donde de repente alguien descubre la película y pasa algo y se vuelve.
una ola gigantesca que no se puede parar, porque el rollo, y dime si estoy equivocado o no, pero de Whistler no es la película, es el marketing, que no tienes el 100 millones de dólares para promocionar esa película. Entonces el marketing tiene que ser mucho más guerrilla, mucho más lento y puede ser que demore 6 meses en que la gente Sí. descubra la película, pero yo estoy seguro que cuando la descubran, a la película le va a ir muy bien y la va a ver mucha gente, mucho más de lo que tú te imaginas. Sí, quizás esta película funcionaría mejor en un AVOD, pues, que es un Advertising Video on Demand, donde la gente la puede ver gratis sin tener que pagar esa entrada. Pero creo que el reto de Whistler es un reto que he aprendido sobre mí, que es que la gente que le gusta el cine de horror busca cine de horror y la quiere consumir todo el tiempo. Pero si no es un Ujú. cine de horror duro, dicen, ah, no me gustó. Y la gente que no, como tú, tengo mucha gente, muchos amigos que ven la película porque son amigos míos. Y en lo que lo ven, Ujú. dicen, coño, en verdad me gustó. No pensé que no me iba a gustar. Pero, ¿cómo hago para que esa gente que no le guste el horror se abra a la propuesta de ver esa película? Y quizás es lo que tú dices, con tiempo, con gente recomendándola, y boca a Es boca, que también es haga eso. mercadeándola como una película de un psychological thriller, no Sí, como una película de horror. Porque yo sé que a Hollywood le encanta meterle géneros a todo y labels a todo, pero esta película en verdad vive en los dos mundos. Y te digo que yo, una persona que no le gusta la película de horror, disfrutó la película. No o sea, esto no es una película del horror que a mí me digo, ah, sí. pero bueno, brother. Y a la gente que le gusta el horror dice que es muy lenta. Sí, es que Porque I can quieren see muerte, that. muerte, muerte, sí. Pero cambia el framing, cambia el mercado de la película y deja de decir que es error y que es un thriller. Es un Thriller, thriller en sí. el llano de Venezuela en inglés. Y a los Supernatural thriller, venezolanos, es brother, eso. vayan a los venezolanos y a los colombianos, porque está cargado de esa. Paguen sus $5, que no les cuesta nada, y vean la película porque es muy buena. La van a tripear, la van a disfrutar y van a ayudar que las voces latinas sigan surgiendo. Gracias, Diego. No sé si quieres tener una última palabra y nos despedimos, pero muchas gracias por venir y compartir. No, gracias por darme este espacio, la pasé súper chévere y me encanta desmistificar la figura de Hollywood, que la gente que vea esto es como que, mira, no es tan romántico como pie, sino hay que darle, hay que trabajar, hay que sudar, hay que ponerle mucho empeño y lo que tú sientes, tus inseguridades, lo siento yo y lo siente todo el mundo, solo que mucha gente no lo comparte, eso es todo. Brother, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.